canciller de Perú asumiendo la vocería de esta reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo precisamente en la capital peruana para analizar la situación de Venezuela. El próximo 10 de enero, en teoría, constitucionalmente, arranca un nuevo periodo presidencial en Venezuela. Nicolás Maduro fue electo en unas cuestionadas elecciones presidenciales y buena parte de la comunidad internacional lo desconoció el llamado que se hizo a esta elección presidencial desde la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y, por supuesto, ahora este mandato que pretende asumir el próximo 10 de enero. Para analizar este tema quiero saludar a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Arria, ya lo veo en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Es un gusto. Lo primero, ¿qué significado tiene a nivel internacional, en la diplomacia, en las relaciones internacionales, que 13 países del Grupo de Lima, de la región, desconozcan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a partir del próximo 10 de enero? Bueno, en la historia diplomática de América Latina jamás se ha formulado un planteamiento, una declaración como la del Grupo de Lima hoy, en la cual se puede resumir en una sola palabra: Maduro salga del poder, entregue el poder a la autoridad legítima que es la Asamblea Nacional. Maduro, se acabó la llamada Quinta República. Y en adición, los calificativos: este es un gobierno realmente criminal, dictatorial, abusador de su gente, violador de los derechos humanos. No se han ahorrado los miembros del Grupo de Lima calificativos muy adecuados y muy realistas a la realidad venezolana. Ahora, ¿qué significa esto? El desconocer al narcorrégimen de Maduro es importante, pero al mismo tiempo yo diría que hay otras medidas complementarias que son para mí fundamentales. Por ejemplo, el desconocimiento en los países del Grupo de Lima a los representantes de Venezuela, de las embajadas venezolanas, realmente deberían ser desconocidos. Por otra parte, hay una cosa muy importante en el documento, que es el reconocimiento a que se ha quebrantado definitivamente el orden constitucional, y exhorta a que los venezolanos podrán tomar las acciones políticas, diplomáticas, para restablecer la institucionalidad democrática. Y al mismo tiempo, algo que encuentro fundamental, que se reconoce que el Tribunal Supremo de Justicia que opera en el exterior es legítimo, es autónomo, es independiente y debe ser respetado. Este es un factor muy importante dentro de esta ecuación. Y finalmente, el hecho de que aquí habría que ir un poco más allá, que sería reevaluar las relaciones del Grupo de Lima con un país como Cuba, que es el centro originador realmente de gran parte de la desgracia venezolana y de otros lugares de la región. Reevaluar las relaciones con Cuba, reevaluar las relaciones con China y con Rusia, que son los que realmente apertrechan al régimen venezolano. Y también al mismo tiempo con Irán. O sea, esta declaración del Grupo de Lima abre las puertas para una mayor cabildeo ante la comunidad internacional y específicamente reevaluar, repito, las relaciones con Cuba, que es el origen del cáncer que hoy en día ha metastizado en Venezuela. Era una pregunta que tenía para usted precisamente, señor Arria, si ese esfuerzo que hace el Grupo de Lima, los gobiernos de los países que están allí en ese grupo, velando por el retorno de la democracia en Venezuela, que es un tema que buena parte de la comunidad internacional comprende y acepta, que en Venezuela no hay democracia. Hay algunos de estos países del Grupo de Lima que ya tratan de dictador a Nicolás Maduro. Para prueba lo que pasó en la toma de posesión del presidente de México, que en este caso México sale del grupo o se aparta de la decisión que toma el grupo del día de hoy. Sabemos que el gobierno de López Obrador es un gobierno de izquierda en México, pero sin embargo pasó su mal rato la delegación venezolana cuando López Obrador estaba tomando posesión y le gritaron dictador a Nicolás Maduro. Y la pregunta era esa precisamente, si la doble moral podría ser un elemento que para el gobierno sea ahora una herramienta para defenderse. Es decir, tienen buena relación con Cuba estos países, pero con Venezuela no. ¿Cuál es la diferencia de aquellos que defienden, frente a aquellos que defienden la democracia, entre el régimen de Cuba y el régimen de Venezuela? Bueno, un país como el mío, Venezuela, ocupado por unos 40 o 50 mil agentes cubanos, donde están aposentados muchos otros grupos vinculados al régimen cubano, es evidentemente que si se está en contra de la narcotiranía venezolana, del narcoestado venezolano, tiene que de alguna manera actuarse frente, reevaluarse las relaciones con Cuba. Me parece absolutamente indispensable. Es como no considerar que Cuba forma parte del problema de la tragedia venezolana. Del mismo modo, China y Rusia, que se han convertido no solo en elementos fundamentales financieros
sino intentan hacerlo estratégicamente en la región, es algo que le tendría que preocupar al Grupo de Lima. Estoy seguro que algunos países lo estarán pensando, pero repito, revaluar las relaciones con Cuba, con China y con Rusia es para mí un mandato esencial, ya no solo para nosotros los venezolanos, es un mandato que los beneficiará a toda la región. Debería venir después del 10 de enero, si finalmente Nicolás Maduro asume el poder, porque el documento del Grupo de Lima dice, insta a Nicolás Maduro a que no asuma ese nuevo periodo presidencial. Debería venir entonces la expulsión de embajadores, el cierre de embajadas, tanto de los países que hacen parte del Grupo de Lima en Venezuela como las embajadas de Venezuela en esos países. Bueno, ellos no dijeron eso, dijeron que ellos revaluarían las relaciones y que cada país tomará las medidas diplomáticas que estime convenientes. Unos lo reducirán el rango de embajador a consejero, otros podrán cerrar las puertas, como ha anticipado en cierta manera el gobierno de Brasil, por ejemplo. Aunque yo creo que es tan importante es el desconocimiento de las representaciones diplomáticas de Venezuela en el exterior, incluso ante la OEA, ante las Naciones Unidas. Esto sí permitiría realmente apretar este cerco profiláctico a un régimen que se comporta de una manera gangsteril, como está reconocido en América Latina. Pero repito, el hecho de desconocer en cierto, por ejemplo, si se desconoce el gobierno de Venezuela en Brasil, un nuevo gobierno, que es la pregunta que no acabé de contestarte, el nuevo gobierno que se instalaría sería por lo menos de mandato de la Asamblea el 10 de enero, porque hay una obligación constitucional de llenar el vacío. ¿Qué sucede si no se llena el vacío? Es la pregunta que los venezolanos se hacen. Ese vacío lo tiene que llenar la Asamblea, pero si no lo hace por determinadas consideraciones que ya algunos han expresado, hay un elemento que es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que conforme dice la resolución, la declaración del Grupo de Lima, es independiente, es autónomo y tiene todo el respaldo. O sea, sería tan auténticamente ilegítimo como la Asamblea para actuar ante cualquier omisión legislativa, actuar y constituir un gobierno, un consejo de emergencia que a su vez pueda hacerse representar en el exterior, que a su vez represente la voz de los venezolanos realmente que lo que quieren es rescatar la libertad. Ese sería el mandato más importante. Señor Diego, el Grupo de Lima no solo respalda a la Asamblea Nacional de Venezuela como órgano legítimo, constitucional, elegido por el pueblo, sino que incluso le pide al régimen de Maduro que le entregue el poder a la Asamblea Nacional. ¿Usted ve posible, cree posible una salida como esta a la crisis, es decir, una negociación política? No, definitivamente que no, pero el Grupo de Lima no puede hacer más que eso. Yo te dije al principio, esta es la declaración más fuerte, sin precedentes en América Latina, donde no se han ahorrado calificativos para describir la situación. Pero evidentemente el señor Maduro y el narcorrégimen no va a entregar simplemente porque se lo pida el Grupo de Lima. Esto es parte de un proceso en el cual los venezolanos no podemos estar ausentes, y que incluso la declaración lo señala así. Esto tendrá que los venezolanos tendremos que demostrar una fuerza cívica, también de resistencia, como se tuvo en el pasado. Eso es parte del proceso. Pero hay otro, que es darle un piso a la comunidad internacional para que reconozcan un gobierno legítimo. Y eso sería, repito, si lo hiciera la Asamblea o que lo haga ante cualquier omisión legislativa, que lo haga el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está reconocido de tal manera por el propio Grupo de Lima. Uno de los apartes de esta declaración que hoy da a conocer el Grupo de Lima dice que este grupo de países está dispuesto a respaldar todas las acciones necesarias para que vuelva la democracia a Venezuela. Eso cuando llega a oídos de algunos dirigentes políticos que han tenido que huir de Venezuela porque son perseguidos por los cuerpos de seguridad, o de millones de venezolanos que han salido del país por la crisis, acorralados por la crisis, muchos con hambre, pues pareciera que se queda eso solo en eso, en palabras, que se las lleva el viento al final. Bueno, yo soy uno de ellos, justamente una de las personas perseguidas por el régimen. Es que en un país como el nuestro, que lleva ya casi 20 años, por cumplir 20 años, sufriendo toda clase de miseria de un régimen criminal, las palabras van perdiendo importancia. Yo decía hace pocos días que no son las palabras, son los que pronuncian y los que emiten las palabras los que han perdido importancia. Pero en este caso, que un grupo de países, 13 países hayan suscrito este documento,
es muy importante y nosotros tenemos que montarnos sobre esa palabra porque es una esperanza real. Nunca hemos tenido tanto apoyo de la comunidad internacional como ahora. El hecho mismo de que los Estados Unidos estaban presentes en la reunión del Grupo de Lima por la vía telefónica, porque estaba el secretario de Estado, le agrega una dimensión importante al Grupo de Lima, porque los Estados Unidos no habían participado directamente en ninguna reunión del Grupo de Lima. Yo creo que es una esperanza. Muchos dirán, esto es otra declaración más. Bueno, se van sumando una más las otras, y por eso es que la importancia de que el Grupo de Lima se dirija a todos los países que no han suscrito esta declaración, explicándole muy bien con quién mantienen relaciones que están asociados o reconociendo a un narcorrégimen criminal que está siendo procesado en la Corte Penal Internacional de La Haya, a la cual la denuncia de hoy, la declaración, insiste en que otros países suscriban esa acusación que originalmente la hizo el propio presidente Duque de Colombia cuando era senador. O sea, la posibilidad de utilizar esta declaración para hacer un lobbying intenso a nivel mundial y desvestir a este narcorrégimen es muy importante. Ya el problema no es solo de Venezuela, el problema nuestro desborda a nuestro país y afecta a la región, y como tal debe ser enfrentado por la región porque tiene repercusiones de una altísima importancia para la seguridad y la paz de nuestro propio continente. El calificativo que usted usa para dirigirse al gobierno de Nicolás Maduro es un narco-régimen dictador. ¿Por qué es tan difícil reconocer con tantas pruebas sobre la situación que se vive en Venezuela, que lo que está pasando en Venezuela y que el gobierno de Maduro, que el Partido Socialista Unido de Venezuela y que sus aliados son precisamente eso que usted dice? Lo dice un hombre que ha resuelto guerras incluso en el mundo. Fíjate, el otro día yo hablé del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y yo dije, Pablo Escobar nunca fue presidente de Colombia, el Chapo Guzmán nunca fue presidente de México, pero Nicolás Maduro, vinculado con sus familiares al tráfico de drogas, es presidente de Venezuela. El vicepresidente está vinculado también al tráfico de drogas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo venezolano, procesado por 2 asesinatos. O sea, en Venezuela sí existen el Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, pero están montados en el gobierno, en un régimen que sin la menor duda se ha venido convirtiendo en un narcoestado militarizado. Y allí está el punto. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen hoy un problema muy serio que lo van a tener a partir del 10. No es simplemente que sea ilegítimo por la comunidad internacional. Maduro es ilegítimo casi desde que nació por su doble nacionalidad. No, es la responsabilidad que los militares se están montando encima de asociarse a un narcorrégimen desconocido, repudiado, condenado por la comunidad internacional, y ellos van a tener que cargar con la carga de un grupo de narcotraficantes que son los que controlan el régimen venezolano, cuando muchos de las Fuerzas Armadas no están involucrados en eso. Estará su cúpula militar, pero no está toda la Fuerzas Armadas. Así que las Fuerzas Armadas tienen hoy una responsabilidad extraordinaria para realmente ayudarnos a rescatar la libertad y darle al 10 de enero una dimensión realmente fundamental para ese rescate. Quienes aseguran, señora Arria, que si esta gestión que hace la comunidad internacional, el Grupo de Lima, el grupo de países que le ha tendido la mano a Venezuela en medio de esta crisis, no es acompañada por manifestaciones ciudadanas en las calles exigiendo el cumplimiento de la Constitución, pues no va a tener ningún efecto. Habló de las acciones que se deben hacer a lo interno de Venezuela, donde también se resalta una oposición dividida. ¿Usted cómo lo ve? Pues mira, lamentablemente es muy cierto esto, las dos cosas. Por una parte, la capacidad de animar, de inspirar a la sociedad, curiosamente no están dadas las condiciones. Curiosamente, el 10 de enero tendría que ser la oportunidad para que los venezolanos se volcaran a todas las calles a celebrar que se ha dado el fin a un proceso ilegítimo. No creo que esto vaya a suceder, pero no olvidemos que nosotros no es un régimen, simplemente es un narcorrégimen militarizado, donde la gente los persigue, los ataca, los mata, etcétera. Es un riesgo muy grande a un país que ha venido regando mucha sangre, sobre todo muchos jóvenes a lo largo de muchos años. Pero al mismo tiempo, la reflexión que cabe es que la libertad tiene un costo y los venezolanos tenemos que demostrar hasta qué punto estamos dispuestos a pagar ese costo y hasta qué punto estamos dispuestos a demostrar de qué material estamos hechos los venezolanos.
Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo es posible que hayan cargado ustedes con esta monstruosidad de régimen tantos años? Y siempre digo, bueno, ustedes lo conocen porque no han vivido la naturaleza y la crueldad y la criminalidad de ese régimen, lo cual hace tan difícil y ha hecho tan difícil este proceso. Al mismo tiempo, un gobierno en emergencia, si no lo hace la Asamblea Nacional, es para mí una esperanza, debo decirte. ¿Funcionará? No lo sé, nadie lo puede asegurar, pero lo que sí te puedo asegurar es que si permanece el status quo con el sistema partidista de pequeños intereses en la resistencia venezolana, nos será muy difícil, por no decir imposible, impedir que esto se perpetúe. O sea, la emergencia demanda a un grupo independiente que solo tenga un interés, el interés nacional de rescatar la libertad en Venezuela. Y eso es un proceso que está a punto de ponerse a prueba el 10 de enero. Señor Diego, y otro punto en esta declaración del Grupo de Lima es que hacen referencia a la necesidad de recursos económicos para atender el éxodo venezolano. Es decir, el problema de Venezuela ya comienza a trasladarse o tiene meses ya trasladándose a toda la región, a países vecinos. Eso es terrible. Bueno, había una gran generosidad en Colombia, en Perú, Ecuador, bueno, Panamá mismo, República Dominicana, un conjunto de países. No olvidemos también que nosotros hemos también enriquecido a muchos de esos países con el talento de cientos de miles de venezolanos altamente calificados, que costaron fortuna formarlos en nuestro país y que hoy se desempeñan en las profesiones más diversas y complejas en América. Esa es, digamos, la parte positiva. La parte negativa es el peso que tienen aquellos que no pueden financiar sus propios servicios hospitalarios o asistenciales y representan un costo desproporcionado para la región, que es víctima también, no solo somos los venezolanos, sino es víctima del atropello, de la persecución del narcorrégimen de Maduro. A mí me parece que es un ejercicio de asistencia financiera indispensable. Las Naciones Unidas está justamente en este proceso, también están los Estados Unidos y la Comunidad Europea. Pero el problema es que en la medida en que vamos resolviendo el problema afuera, no podemos olvidarnos del problema. La tragedia la tenemos adentro. La tragedia está dentro de nuestro territorio. Y en nuestro territorio está controlado, perdóname que lo repita, por el régimen cubano que controla la inteligencia, controla los sistemas policiales, los sistemas de represión, la política exterior, e incluso si no fuera por la ocupación del régimen cubano, el narcotirano de Maduro, este general Padrino, el Chapo Cabello, ya realmente habrían desaparecido. Voy a resaltar palabras suyas. La tragedia está adentro y creo que buena parte de la comunidad internacional quiere en este momento que vuelva la luz a Venezuela. Quiero agradecer a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Como siempre es un gusto, doctor Arria, conversar con usted. Hasta la próxima.